buenas tardes y continuamos en Días de Otoño. Estamos con Laura. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Hola, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien. estás? Encantada. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la comunicación. Cuéntame un poco, ¿qué es para ti la comunicación? Bueno, la comunicación tiene que ver con la palabra, ¿no? Y todos sabemos que no hay amor sin palabra y las relaciones, pues hay que hablar. ¿Y hablar, en qué consiste hablar? Hablar muchas veces no es decir cualquier cosa, sino decir lo conveniente, en el momento adecuado. Y también tenemos que decir en lo que uno habla, también está lo que no habla. Lo que se dice y lo que no se dice, lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? Digamos que también en los silencios hay una comunicación. Es decir, cuando hay una situación laboral, una situación en la relación de pareja en la que reina el silencio, ahí podemos leer que hay una agresividad muy fuerte que no se expresa a través de las palabras. Y las palabras nos ayudan a conocer al otro. Y claro, hablar tiene que ver también con incluir esa diferencia con la otra persona, porque muchas veces la comunicación se relaciona más uno con uno mismo que con la otra persona. Y claro, a veces hay monólogos con uno mismo o incluso prejuicios o ideas que uno va con el otro y es como si le atribuye al otro lo que va a decir, cómo piensa y no dejamos que la otra persona hable. También es importante escuchar, ¿no? Claro, eso también pasa mucho, ¿no? Yo siempre escucho, pues la gente habla mucho pero no escucha, no entiende lo que el otro nos quiere decir. Entonces, ¿para ti hay algún tipo de diferencia en la comunicación entre a lo mejor un familiar, un amigo o una pareja? ¿O es todo lo mismo? ¿Qué diferencia ves tú? Sí, es muy interesante esa pregunta porque además es importante ese tema familiar que has hablado, ¿no? Porque sí que es cierto que muchas veces vemos en las conversaciones esa cuestión de que está lo manifiesto, lo que aparentemente decimos, y luego está lo latente, luego hay otra, como otro código diferente, que es el que va a escuchar el psicoanálisis, que a través de ciertas conversaciones, o a veces eso que uno se queda anclado en razonamiento, yo he dicho esto, tú has dicho lo otro, ¿no? Y ahí parece que no se avanza, ahí hay una cuestión afectiva emocional y muchas veces tiene que ver con un desplazamiento de afectividades infantiles que se depositan en las relaciones actuales. Por ejemplo, uno reclama al otro como si fuera su mamá, dice, yo tengo la razón, hay que ver cómo se te ha podido olvidar esto, te lo he dicho 1000 veces. No es una cosa racional, ¿no? Porque a veces entramos en esa lucha, ¿no? En darnos contra ese muro de lo racional, cuando en realidad, cuando no escuchamos, no tiene que ver con que uno no escucha con el oído, tiene que ver con que algo afectivo te está taponando y te impide escucharlo. Además, habría que leerlo de otra manera. Si no hace eso que dices, si no escucha lo que tú dices, también hay que entender que una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que la otra persona entiende. Es que tenemos imaginarios totalmente distintos. Y claro, una palabra para ti puede significar una cosa y para el otro otra. Entonces, conversar tiene que ver con construir, no con reprochar al otro ni quedarnos quién tiene la razón. No, porque es que incluso en un juicio vemos que cuando pasa algo en una situación no sirven como prueba principal los testigos. ¿Por qué? Porque cada uno va a ver cosas diferentes. Nuestra mirada ya está bañada por nuestra moral, igual que nuestras conversaciones, que nuestras palabras. Por eso es importante pues escuchar y decir, tiene que ver con hablar más allá de lo que las palabras dicen. Por eso es uno dice, otro escucha y ahí pues se va construyendo donde lo que las palabras nos dicen, ¿no? Pues sí, la verdad es que es muy interesante eso que dices. ¿Y cómo interpretarías tú los silencios en una conversación? Porque claro, estamos hablando, pero muchas veces nos quedamos callados y eso también puede significar algo. ¿Cómo describirías tú eso? Bueno, los silencios que depende, porque igual que en un texto hay puntos, comas, puntos y aparte, también los silencios son como esa puntuación que es necesaria para darle un sentido a ciertas cosas. Entonces hay que diferenciar, porque a veces se habla a la verborrea, que tiene uno que dice cualquier cosa. Y eso no es hablar, ¿no? Hablar tiene que ver con construir, con escuchar. Y claro, los silencios también pautan las conversaciones. Es importante, ¿no? La otra cuestión es que depende de ese grado de silencio, porque hay silencios que hablan, ¿no? Que nos dicen que algo está pasando ahí y que uno le hace al otro el vacío, que en ese habla hay mucha hostilidad, hay mucha agresividad, porque hay palabras que no se pueden decir y que a veces, claro, el hablar nos compromete. Y en todos nosotros pues hay cuestiones, ¿no?, que están reprimidas, hay ciertas hostilidades que a veces se callan y se van enquistando, no se dicen y luego aparecen de cualquier manera, en cualquier situación,
como y se ve como una manera desmedida, ¿no? Dice, ¿por qué te has puesto así si no te he dicho nada para que te pongas así? ¿No? Pero ahí hay como un desplazamiento, no es esa situación en concreto, es otra cosa, otra cuestión de fondo que se pone en ese lugar, ¿no? Pero que está hablando de otra cosa. Sí, ¿y cómo crees que podemos aprender a interpretar mejor? Como cuando tenemos una conversación, pues una persona que a lo mejor se irrita muy rápido, no sabe escuchar, ¿qué consejo darías tú para intentar aprender mejor a comunicarnos, ¿no? Porque es una cosa tan importante, pero mucha gente no sabe hacerlo y el orgullo a lo mejor le impide a escuchar a otra persona. ¿Qué consejo darías tú para eso? Yo le aconsejaría que se psicoanalice, porque el psicoanálisis viene a proporcionarnos esa madurez, ¿no? Y también separarnos un poco de eso afectivo que a veces nos embarga en ciertas situaciones y que a veces la persona no sabe, no lo puede manejar porque es algo inconsciente, ¿no? Y que corresponde a toda esa afectividad infantil que asalta en un momento determinado y que ahí somos ese niño reclamándole a mamá, o ahí aparecen los celos, la envidia, la hostilidad, ¿no? Todos esos afectos que son humanos, que forman parte de todos nosotros, pero que a veces no nos sabemos manejar y que en las conversaciones, en el encuentro con la otra persona, pues tenemos que renunciar a nuestro narcisismo, es decir, a querer llevar nosotros la razón, a que cuando estoy frente a otra persona no le tengo que imponer mi forma de pensar, ¿no? Yo me parece que eso es muy importante, porque a veces uno quiere anular las diferencias, que el otro piense igual que yo. Y claro, hablar también tiene que ver con que uno se va a transformar en ese proceso, porque cuando uno se encuentra a otra persona y le dice una frase, también uno se pone en juego que no es como yo pensaba, ¿no? O que hay otra forma de pensar, hay otros caminos para hacer las cosas. Y somos muy narcisistas y a veces no queremos cambiar. Y claro, tenemos que tener en cuenta que el otro nos enriquece, ¿no? Y en las conversaciones, claro, pues si no hablamos, no se consiguen los proyectos, no se ama, ¿no? Porque al fin y al cabo, amar incluye poder hablar, si no, ¿uno dónde está? Uno está en algo idealizado, o incluso si está con los compañeros de trabajo, está uno con su propia mente, con sus propias ideas. Pero claro, cuando uno se encuentra frente a otra persona y puede hablar, ahí se pueden transformar muchas cosas, ¿no? Pues sí, ¿y tú crees que comunicar, o sea, la comunicación se aprende o cada uno ya cuando nos hacemos mayores, cada uno con su personalidad comunica y escucha como si fuese algo con lo que nacemos, por así decirlo, o crees que se puede ir aprendiendo de alguna forma? A mí me parece que comunicarse es una asignatura pendiente, porque sí que es cierto, nada se nace, el ser humano no nace con nada puesto, sino que todo se construye. Además, las primeras palabras están en la familia, ¿no? Y ahí esa manera de transmitirte cómo se habla, lo que te dice, lo que no se dice, ¿no? Y a veces uno tiene construida pues su moral, su forma de hacer las cosas, pero luego se encuentra frente a otras personas, sale de esa familia y se encuentra en el mundo. Tú imagínate que uno quiere hablar en el trabajo como habla en la familia, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender a hablar para acceder a ciertos lugares. Y claro, hay cosas que uno no le enseña, ¿no? Y que claro, que a veces tiene que ver también con esa verdad inconsciente, porque hay cosas que uno, aunque no se las enseñen, uno a veces lo nota, ¿no? Y son ese saber inconsciente que todos tenemos, que sabemos cuándo una persona nos está tratando bien, cuándo nos habla con amor, cuándo nos tiene en cuenta, cuándo no. Y eso, claro, inconscientemente lo notamos, ¿no? Y ahí está que todo se aprende, ¿no? Claro. Que la comunicación también, ¿no? Y además todos sabemos que hemos aprendido a hablar mamá, papá, en las primeras palabras. Y la lectura me parece que es importantísimo leer, ¿no? Para abrirnos el vocabulario, ¿no? Y tú que estás con periodismo, ¿no? Estás ahora aquí con nosotros, pues también es importante que cuantas más combinaciones de palabras podamos realizar, y a veces estamos tan reprimidos que no podemos combinar una palabra con otra y eso nos cierra el mundo, porque cuantas más palabras podamos pronunciar, más realidades vamos a abrirnos y más mundo vamos a poder vivir, ¿no? Claro. Es como cuando uno va al Amazonas, si uno no entiende de botánica, lo ve todo verde, pero claro, cuando introduces un pensamiento nuevo, se te abre el mundo, ¿no? Y puedes escuchar otras cosas, puedes ver otras realidades, ¿no? Entonces, es súper importante la comunicación. Claro, ¿no? Eso también lo pienso yo, que a lo mejor el no haber aprendido bien, el no haber leído, no haberse informado, puede también limitar nuestra capacidad de una comunicación buena y que fluya. Claro, también hay que saber muchas veces diferenciar cómo comunicarnos en cada momento, ¿no? Porque a lo mejor, pues claro, lo que has dicho antes, en casa me comunico de tal forma y a lo mejor en mi trabajo, en una empresa, en una charla, tengo que saber comunicarme de otra.
crees que se puede aprender a hacer eso? ¿Solamente a través de la experiencia o hay alguna otra forma de saber diferenciar cómo hay que comunicarse en cada momento? A mí me parece que hay que olvidarse de uno mismo, en el sentido de que a veces uno cree que la personalidad es la que maneja su vida. Y hay que retirar la personalidad para estar en determinados lugares, porque yo soy diferente cuando estoy con mis amigos, que cuando estoy en casa, con mis familiares, que cuando estoy en un trabajo. Tengo que tener en cuenta que cuando estoy en un lugar no soy yo, me tengo que apartar de mí, soy una función. Y claro, si yo tapono mi yo en ese lugar, lo estropeo, Claro. porque yo no trabajo con mi personalidad, yo trabajo con la función, con el deseo de estar ahí, ¿no? de trabajar, de hacer eso. Entonces, si estoy constantemente bloqueándolo con mi personalidad, con esas cosas que, como decimos, esas pasiones que son infantiles, que acontecen en las relaciones humanas, que claro, en las relaciones humanas nos pasa de todo. Ya. Pero claro, si nos dejamos dominar por esos sentimientos, por esos afectos, o por ese yo, por ese narcisismo que lo interrumpimos, pues ahí no estamos en la función, estamos en otro lugar. Y ojo, también me parece muy importante, porque he dicho que intercedemos con nuestra personalidad, pero también hay que tener cuidado porque hay personas que quieren revisarse tanto, controlar tanto, que eso es una olla a presión y por algún lado estalla, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que los humanos tenemos esa complejidad y hay aspectos en nosotros que están reprimidos. Entonces, el psicoanálisis te permite abrirte a otra realidad, a otro mundo, porque te ayuda a tolerarte a ti mismo ciertas afectividades que te van a surgir irremediablemente con otras personas, porque siempre va a haber hostilidad, celos, deseos hacia otros que incluso rechazamos, y eso puede actuar en nosotros de una manera muy fuerte y bueno, y ocasionarnos tanto que trabajemos mejor como también que se produzcan esos choques de comunicación, ¿no? Uno odia al otro cuando en realidad lo que hay es un amor reprimido que yo no tolero, ¿no? Ya. Pues sí, la verdad que yo pienso que hay que saber diferenciar muy bien la forma de comunicarse de unos a otros. No se puede justificar una forma de comunicar con un yo soy así, porque al final hay que saber escuchar, hay que saber entender, hay que saber también aceptar la diversidad de opiniones. Entonces, pues sí, muy interesante todo lo que nos has contado, Laura. Y nada, pues... ¿algo que quieras recalcar sobre la comunicación? Sí, ¿quieres que te lea un poema? Vale. La poesía nos abre la mente, así Vale, que un muy poemita bien. cortito os voy a contar. Perfecto. Del libro Notas, Diálogos, Redes Sociales, Flamenco, Tango y Poesía. Muy bien. Oscar Menasa. Mira, se llama, a ver si cogemos el micro, se llama Hay momentos que todo calla en mí. Hay momentos que todo calla en mí. El silencio brutal que me aprisiona no me deja escribir. Aprieta mi garganta con fuerza, no me permite hablar, tapa mi nariz, no puedo respirar. Y ahí, sintiendo que moriría ya, ahí, en el centro de esa angustia asfixiante, surge el poema. Y entonces, como un verdadero milagro o una cuestión profunda de la magia, me siento libre. Mis manos bailan en el aire y mi respiración es la respiración de un atleta y mi voz se escuchaba alta y sonora cuando leí en voz alta el poema recién escrito. Oye, me encanta, ¿eh? ¿Y cómo lo lees? Un montón. Me encanta la poesía y me parece increíble. Se aprende. En la Escuela Grupo Cero, que es de poesía y psicoanálisis, pues estamos también en talleres de poesía y bueno... Me parece que transmite un montón la poesía, muy bonita. Claro. Pues nada, Laura, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y gracias por enseñarnos un poco más sobre la comunicación, que es tan importante, ¿no? Así que... Gracias a ti también por permitir que aprendamos y que en las conversaciones se aprende. Pues muchísimas gracias.